por favor, no se duerma, manténgase despierto, porque Dios le quiere hablar hoy y es en esta hora. Así es que no va a ser por medio de sueños, sino va a ser por medio de la palabra. Tenemos un tema que puede ser controversial con algunas personas, pero el tema es espíritus familiares. Ese es el tema de hoy, espíritus familiares. Aquí está. Bueno, déjenme decirles o contarles una anécdota, pero real, ¿no? Y vamos a hacerlo acerca de un niño con su padre, ¿no? Entonces, en una ocasión estaba un niño emocionado porque había quedado con su papá de salir a predicar la palabra y ya tenían algunos panfletos listos para salir a visitar casa por casa, persona por persona, ¿no? Y no era el INE, sino casa por casa, persona con panfletos para hablarles de la palabra de Dios, para hablarles de lo que Dios quería con sus vidas. Y ya tenían un día programado, pero ese día que estaba ya programado, ese día sucede que amaneció y estuvo ese día frío y lluvioso, ¿sí? Y sin embargo, bueno, el niño no se le olvidó y el niño le pregunta a su padre si ya estaba listo para salir a hablar a las personas de Dios. Y su padre le contestó que con ese clima no iba a salir, ¿sí? No irían a ningún lugar. Y el niño le imploró para que le dejara salir. Papá, si tú no quieres ir, déjame salir a mí. Yo voy, dice, ya tenemos los panfletos, yo voy, no te preocupes, tú quédate. Pero yo sí quiero salir. Yo quiero salir a visitar a las personas y hablarles de Dios y entregarles el panfleto donde ya está escrito lo que Dios quiere decirles a cada uno. Déjame salir, por favor. Y bueno, el padre accede y el niño se va contento, ¿sí? Se va contento, pues, casa por casa. Cuando ya había entregado todos los panfletos, llega a la última casa con el último panfleto y toca. Y vuelve a tocar. Bueno, tiene su herradura allí para tocarle, ¿no? Toca y vuelve a tocar y vuelve a tocar. Y nada. Y por fin sale una viejecita y le abre y dice, ¿qué quieres, niño? Si solamente quiero decirle que Dios la ha amado siempre y la ha estado esperando. Y le quiero entregar este folleto. ¿Puede leerlo, por favor? Y se le queda viendo con sus ojitos el niño y dice, y sonríe el niño y le dice, Dios la ama mucho. Y se va corriendo. Y llega el próximo domingo, y en el domingo el pastor, que por cierto era el papá del niño, le pregunta a la congregación, ¿quién tiene algo que decir? O quién tiene algún testimonio que dar. Y justo se levanta la viejecita de atrás y dice, yo quiero decir algo. Dice, en esa semana me visitó un niño con cara de ángel, con cara de querubín, y me dijo que Dios me amaba, dice. Pero me visitó y tocaba mi puerta y yo no quería bajar, porque nunca nadie me ha visitado. Y he vivido sola por mucho tiempo. Mi esposo falleció y yo he estado sola. Y nadie me ha visitado. Nadie. Me he sentido sola. Ahora, ¿qué es lo extraordinario? Déjenme decirles que yo ya había puesto una escalera y una soga. Y justamente cuando tocó, yo ya me iba a poner la soga, patear la escalera y matarme, ahorcarme. Así es que cuando toca la escalera, me saco la soga y me espero. Dije, por lo menos que me dejen ahorcarme en paz. Y se espera ahí un rato, dice, y me esperé, pero nunca dejó de tocar. Fue insistente, no fue una vez ni otra, fue una y otra y otra y otra vez. Hasta que dije, bueno, voy a ver. Y así es que bajé y vi a ese niño con cara de ángel, con cara de querubín, que me dijo algo que yo había esperado por mucho tiempo, que Dios me amaba. Y me llevó
un folleto donde hablaba mucho de lo mucho que Dios me amaba. Sí, y déjenme decirle que después de que el niño se fue, yo subí, quité la soga y quité la escalera, porque por fin supe que de verdad Dios me amaba. Sí, entonces esta mujer estaba prisionera, había estado prisionera. Sí, se iba a quitar la vida. Pero Dios mandó a este niño, al niño, que fue el que no se dio por vencido. No le importó que el día estuviera lluvioso. No le importó que el día estuviera frío. ¿Sí? Sino que el niño fue a darle las buenas nuevas a esta mujer. ¿Sí? Y ese espíritu de muerte, de suicidio que estaba sobre esta mujer, ese día salió. Salió porque un niño decidió hablarle de Cristo, hablarle de Dios. Y déjame decirle que así es como el enemigo engaña a las personas. Muchas veces se quitan la vida y parten de esta tierra sin saber siquiera a dónde van, sin saber siquiera que van a un lugar de tormento, porque se quitaron la vida. Porque se quitaron la vida, ¿por qué? Porque tú y yo no podemos quitarnos la vida. Nuestras vidas no es como lo dicen muchas personas que no conocen de la palabra, que no conocen de Dios. Muchas personas dicen, déjenme hacer lo que yo quiera con mi vida. Es mi vida y yo hago con ella, ¿qué? Lo que yo quiera. No es verdad. Tu vida no te pertenece. Tu vida y mi vida le pertenecen al creador de ella, que es a Dios. ¿Sí? Entonces, déjame decirte que Dios te ama. ¿Sí? Dios nos ama tanto que quiere que aprendamos y que sepamos que hay espíritus inmundos que nos rondan o que nos tienen atados, y esto con el propósito de que nos quiere hacer conocimiento Dios, con el propósito de deshacernos de estos espíritus inmundos y de romper con todo yugo que el enemigo ha puesto sobre nuestros hombros, para que de esta manera dejemos de sufrir. ¿Cuántas personas están sufriendo? ¿Cuántas personas están sufriendo y no saben ni por qué? ¿Sí? Debemos ser libres de todos los ataques. Debemos romper todas las cadenas que nos lastiman. Y esas cadenas nos las ha puesto el enemigo. Esas cadenas son con las que el enemigo nos ha estado atando por mucho tiempo. Hay muchas personas que están grandes, como esta mujer que les platicaba del principio, y toda su vida había estado encadenada. Y toda su vida había estado sufriendo sin saber siquiera que Dios le amaba. Dios te ama. Y si hoy tú estás escuchando esto, déjame decirte que nunca ha sido tarde, que Dios ha estado contigo. Que aunque tú no lo veas, que aunque tú no lo escuches, cuando tú lloras, ahí ha estado Dios. Cuando tú sufres, ahí ha estado Dios. ¿Sí? Entonces hay muchas personas que sin saberlo y de una manera subliminal han estado operando bajo la influencia de los espíritus familiares. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Espero que hoy puedan ser libres de las cadenas de esos espíritus familiares. Si usted ha sido una de esas víctimas de estos espíritus familiares, hoy tiene que echarlos fuera de su vida. Hoy tiene que ser libre de toda atadura, en el nombre de Jesús. Esos espíritus familiares pueden operar fíjense bien, y por eso muchas veces no nos damos cuenta. Los espíritus familiares son espíritus inmundos, son espíritus demoníacos, y pueden operar en el nombre de la tradición. Por tradición, fíjense bien. Pueden operar en el nombre de las tendencias. Pueden operar en el nombre de la moda. ¿Sí? Pueden operar en el nombre de estilo de vida. Pueden operar en los rasgos de la personalidad. ¿Sí? Por eso incluso hemos escuchado algunos dichos por ahí que bien van con esos espíritus, ¿no? Hijo de tigre pintito. O la otra palabra, o otro dicho, ¿no? De tal palo, ¿tal qué? Tal astilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han sido heredados, han tenido herencia y no se han dado cuenta.
¿sí? Entonces, es por eso que repiten patrones que los familiares del pasado han tenido. Éxodo 34, del 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Entonces, a través de esta palabra vemos que puede haber una herencia. Y por eso decimos espíritus familiares, porque han escuchado esa palabra, se me hace familiar. Es que hay mucha familiaridad. Y a veces así tenemos a los espíritus, tenemos tanta familiaridad que lo vemos como normal. Que se nos hace normal. Normal vivir ese tipo de vida. ¿Sí? Entonces, hoy vas a conocer que tal vez tú has vivido atado a espíritus familiares y hasta hoy has estado subliminalmente atado por esos espíritus. Pero hoy tienes que descubrirlo. ¿Sí? Hoy solo quedarás atado o estarás atado si tú quieres vivir de esa manera. De lo contrario, hoy puedes romper esas ataduras en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Tal vez tú ya has vivido influenciado de una manera sutil y escondida del enemigo de tal forma que lo que decíamos hace un momento, ¿no? Ya lo haces o ya lo vives como algo familiar. Eso es lo peor, ¿no? Cuando no nos damos cuenta porque estamos viviendo como algo normal, como algo que sucede, como algo que pasa. Hace un tiempecito atrás, poco tiempecito atrás, alguien decía algo acerca de esto. Es normal. ¿Sí? Es normal vivir así. Es normal que haya problemas en la familia. Eso no es normal. Eso no es normal. ¿Sí? Entonces, si has vivido de esta manera, ni siquiera te has dado cuenta cuál ha sido la causa o qué es lo que te ha estado perjudicando en tu vida, en tu familia, ¿sí? Porque simplemente no lo has detectado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si no lo has detectado, no has hecho nada para quitarlo, para removerlo de tu vida. No es normal que haya problemas en casa. No es normal que tengas problemas con tu esposo, con tu esposa. No es normal que tengas problemas con tus hijos. No es normal si vives con tus padres que tengas problemas con tus padres. Eso no es normal. Si tú eres hijo de Dios, ¿qué sería lo normal? Vivir en la paz de Dios. Vivir en la paz de Dios. ¿Sí? Las personas que viven con una actividad demoníaca extrema, es más fácil poderlas ayudar porque están conscientes tal vez de ello, que necesitan ayuda, ¿sí? Pero las personas que viven una actividad demoníaca subliminal ni siquiera se dan cuenta que necesitan ayuda. Es más, muchas de esas personas rechazan la ayuda cuando tú quieres ayudarles, porque no se han dado cuenta que han estado siendo manejados de una forma subliminal, ¿sí? Judas 1:4, ¿qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos un ejemplo en este pasaje, ¿no? Que el enemigo envía asignaciones encubiertas y son cosas o personas que se nos infiltran en nuestras vidas sin aviso alguno. O sea, Dios usa personas. El enemigo también. Bueno, sí, Dios también usa personas, pero el enemigo también usa personas para dañarte. Y no nos damos cuenta.
y no nos damos cuenta. Es por eso que sí debemos obedecer la palabra. La palabra dice que oremos siempre en todo y para todo. Y cuando oramos en todo y para todo, Dios nos previene, pero muchas veces dejamos de hacerlo. Y pasa esto, que entran espíritus a través de personas, ¿sí? Para dañarnos. Y si tú y yo les permitimos entrar, se van a establecer en nuestro ambiente inadvertidamente. Y con el tiempo van a poder desviarte de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería para tu vida o para mi vida. Entonces necesitamos abrir el entendimiento para saber y ver si hemos vivido bajo influencias demoníacas. Ya sea que tú los hayas heredados de tus antepasados o que les hayas abierto las puertas dándoles la bienvenida, haciéndote su amigo o incluso haciéndoles un homenaje y ni siquiera te has dado cuenta que sucedió. Y de esta manera llegan a ser tan familiares que no los ves como la fuente de las luchas o como la fuente de los problemas que tienes en casa, de los problemas que has vivido, que has enfrentado en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida, analiza tu vida. Analiza qué has dejado entrar a tu vida. Analiza qué has dejado entrar a tu familia, qué has permitido entrar a tu hogar que a Dios no le agrada. Y hay algo que te está perjudicando y no te has dado cuenta. Debemos limpiar nuestra casa, darle una limpiadita de vez en cuando. ¿Por qué no decir orar por nuestra casa? Sí, es bueno. Y hacer una limpieza, porque a veces incluso metemos cosas que nos traen maldición a nuestro hogar. Ahorita me viene el recuerdo de en alguna ocasión, ya siendo cristianos, y estábamos en una fuerte oración con mi esposa, una muy fuerte, y de pronto escuchando la voz de Dios decía que tenía algo ahí que le estorbaba para moverse. Dije, Señor, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué te estorba? Y estoy viendo, buscando. Yo no veía nada. Pero luego vemos en la vitrina muchas cosas pequeñitas que habíamos adquirido de las invitaciones que nos hacían, que a un bautizo, que a un quién sabe qué, que a una boda, que qué, ese tipo de cosas, ¿no? Y había muchos recuerditos de eso. Y Dios dice, eso es lo que tienes que limpiar, eso es lo que tienes que quitar. Y empezamos a sacar, pum, 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 pum. Y eso es lo que le estorbaba a Dios para manifestarse de una manera más poderosa. Y lo sacamos. Y aún a través de esas cosas que adquirimos en nuestro caminar, a través de esas cosas, los poderes del enemigo se mueven. Se mueven. ¿Sí? Entonces, debemos saber que hay espíritus inmundos que hacen que toda tu vida sea un problema, que toda tu vida sea un martirio. Y como tú no logras identificarlos, es más fácil que culpes a la familia, ¿no? Al esposo o a la esposa. Es más fácil que identificar un espíritu inmundo. Dice, no, es mi esposa la que es la problemática, o es mi esposo el que es el problemático. ¿Sí? Y no identificas. Es la tía que vino aquí a dejarnos y a echarnos, ¿no? O es la abuelita, o es los nietos, o son los padres, los suegros, tal vez, ¿no? O tu hermana vino a echarme aquí cosas que no. ¿Sí? Entonces, todo eso pasa, son pleitos, son problemas, y por no identificar lo que ha estado pasando. Y lo que realmente ha estado pasando es que has estado durmiendo con el enemigo. Y no me refiero a tu esposo ni a tu esposa, sino literalmente, has estado durmiendo con el enemigo en tu casa, porque le has permitido la entrada. O tú mismo lo has llevado, o tú mismo le has abierto las puertas y ha entrado por la puerta amplia y ancha. Vemos en el libro de Jueces 4, Sísara era el comandante del ejército cananeo. Y después lo leen si quieren, es Jueces 4. ¿Sí? Y este ejército se había movilizado contra Israel.
¿sí? Y estaba comandado por Débora, la profetisa, y Barak. Sísara trató de esconderse en casa de Jael, pero ella, en lugar de ocultarlo, se deshizo de él. ¿Cómo se deshizo de él? Jael tenía en una mano una estaca y en la otra, ¿qué? Un mazo. Y cuando Sísara se quedó dormido, Jael le clavó la estaca en la cabeza. ¿Sí? Y hay muchas personas que cuando leen esto oran por la unción de Débora. Pero déjenme decirle que tal vez no sea tiempo de orar por la unción de Débora, sino tal vez sea tiempo de orar por la unción de Jael. Jael era una mujer que no era ni líder de Israel, ¿sí? Que no era ni una juez. Jael era una ama de casa. Una ama de casa. Entonces podemos pedirle a Dios que nos dé un ministerio mundial y poder alcanzar las naciones, pero Dios quiere que primero matemos al enemigo que se está tratando de esconder en nuestras casas, en nuestros hogares. Es lo primero que debemos hacer. Sacar al enemigo que nos está haciendo daño en casa. Sacar al enemigo que nos está haciendo daño en nuestros hogares. Entonces es tiempo de dejar de ocultar al enemigo en casa. Es tiempo de deshacerse del enemigo. ¿Cuántas cosas, aun cuando nos convertimos a Cristo y sabemos que a Dios no le agradan, pero porque ya lo tenemos desde hace mucho tiempo, o porque le pertenecía a mi papá, o porque le pertenecía a mi abuelito, a bisabuelito, y fue heredado, y no, pues cómo lo voy a tirar, cómo me voy a deshacer de eso? Sí, pero tal vez eso es lo que te está causando daño. Deshazte del enemigo que tienes en casa. Recordemos que todo es espiritual. Todo es espiritual. Es tiempo de deshacerse del enemigo que nos está haciendo daño en casa. Jael atravesó la cabeza del enemigo con la estaca, probablemente porque se dio cuenta que la batalla estaba en la mente. Así que, hermano, hermana que nos ves, pídele a Dios que proteja siempre tu mente, que proteja tu mente. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que todo espíritu que quiera atar o cegar a mis hermanos, que quiera atar o controlar la mente de mis hermanos que están aquí presentes y que nos ven a través del internet, en el nombre de Jesús, ahora mismo todo espíritu inmundo, suelta las mentes. Quita sus manos de encima en el nombre de Jesús. Declaro libertad sobre cada uno de mis hermanos, los que nos ven a través del internet y los que están aquí presentes, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es un espíritu familiar? ¿Qué es un espíritu familiar? En Google podemos encontrar que espíritu familiar está definido como con mediums y hechiceros que invocan espíritus de personas muertas. Algunas otras fuentes dicen que familiar proviene de la palabra latina familiaris, que significa sirviente doméstico. Los hechiceros y los mediums pueden invocar espíritus familiares, y esos espíritus son sirvientes demoníacos obedientes con una orden. Un espíritu familiar es un tipo específico de espíritu maligno. Su característica principal es familiaridad. En una ocasión se oró para la liberación de una persona de un espíritu inmundo, y ese espíritu inmundo no quería irse de esa persona. ¿Y saben qué es lo que decía ese espíritu inmundo? Es que esta es mi casa. Esta ha sido mi casa por siglos. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, que se hereda de generación en generación. Entonces ese espíritu ya estaba acostumbrado a estar viviendo en esa familia, heredado por generación en generación, y decía, no me puedes sacar, esta ha sido mi casa. No me acuerdo si hablaba más de 300 años, decía. Tenía muchos años siendo heredado ese espíritu inmundo y no quería irse de esa persona. Yo sé que hay personas que no creen que los espíritus inmundos existan, pero existe. Y si existe Dios, existe el diablo. Y si existe el bien, existe el mal.
Hay dos tipos de espíritus familiares conocidos. Número uno, un demonio familiar o una maldición o un espíritu asociado que se vuelve demasiado común para una persona o para un lugar. Por eso hay personas que viven mal y para ellos es demasiado normal. Número dos, la brujería que obra a través de la adivinación. Ese espíritu obra a través de mediums y opera como un espíritu santo falso. Si tú has sido adivino o adivina, es posible que hayas actuado como un medium para ese espíritu inmundo. Entonces, un espíritu familiar es una asignación demoníaca que sondea y estudia personas, territorios y linajes familiares. ¿Cuál es la meta de este espíritu familiar? Su meta es recabar inteligencia espiritual que abra puertas que induzcan a la muerte y a la destrucción. Así como esta persona que se iba a suicidar. Un espíritu familiar es de ese tipo. Abren puertas a la muerte y a la destrucción. Los espíritus familiares operan de una manera doble, por medio de lo extremadamente conocido y todo lo contrario, por medio de lo extremadamente desconocido. Entonces una persona puede voluntariamente formar una relación con un espíritu familiar, a menudo simplemente a través de la ignorancia y sin darse cuenta. Cuando alguien con un espíritu familiar no cae en la cuenta de que ha formado una relación con una entidad espiritual, puede pensar que sus experiencias provienen de su propia imaginación. Aún los cristianos pueden tener espíritus familiares. Aún los cristianos. Un cristiano con un espíritu familiar podría pensar que está conectado con Dios en el plano espiritual, pero ha estado engañado. No porque esté buscando algo demoníaco, sino porque está buscando algo santo de una manera equivocada. Cuando se busca algo santo, se busca espiritualmente, no con la mente. No con la mente. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Es importante saber qué es lo que estamos invitando o qué es lo que estamos dejando pasar a nuestro hogar, a nuestras vidas. Levítico 10, de 10 al 11. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, podemos ver que se instruye a los levitas a enseñarles a la gente la diferencia entre lo santo y lo común. La santidad es lo que ha sido consagrado o separado para Dios. Esa es la santidad. ¿Sí? Entonces vemos que en la sociedad, aún en esa nuestra sociedad, la santidad es poco usual. Se destaca como algo diferente o raro. Los jóvenes o la gente en general no quieren santidad. Todo lo contrario, ¿no? Quieren maldad, fornicación, robar, matar. Mateo 7, 13 al 14 lo dice así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Entonces, sabemos que el camino ancho para muchos es lo más fácil. Para muchos es lo más fácil. Y el angosto es lo más difícil. El angosto es el que lleva la vida. ¿Sí? Es el que lleva la santidad. La definición de común es algo que todos hacen con regularidad, hasta tal punto que socialmente es aceptable. Es decir, se convierte en algo familiar, algo muy familiar, algo ya muy aceptable. Podemos ver en nuestra actualidad, por ejemplo, para muchos es muy aceptable el aborto. Un ejemplo de muchos que hay, pero de muchos. Y el aborto no es otra cosa que un asesinato. Un asesinato
a una persona inocente que no se puede defender. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado con lo que hacemos o con lo que tratamos ya como familiar. El camino de lo familiar es popular. Decíamos al principio, la última moda, ¿sí? O actualmente incluso hombres y mujeres mostrando su intimidad, los chones por ahí, ¿no? Partes íntimas del cuerpo, ¿sí? Entonces el camino de lo familiar es popular, es lo políticamente correcto, ¿sí? Algo que todos hacen y que muchas veces ni se cuestionan por qué. El poder de lo familiar está en la oscuridad, está en el engaño, en lo escondido. Los espíritus, los espíritus, bueno, sí son inmundos, familiares se pueden transferir o transmitir de tres maneras. Número uno, de persona a persona. Número dos, de los objetos a la persona. Y número tres, de los lugares a la persona. Entonces, la rebelión y la desobediencia son dos de las maneras más comunes en las que la gente abre puertas a los espíritus para que les sean transferidos. Y eso nos podemos dar cuenta, lo podemos ver en el libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, vemos que Saúl desobedeció a Dios y es desechado. Y en el capítulo 16 vemos que un espíritu de tormento es transferido a Saúl. ¿Todo por qué? Porque fue rebelde, porque fue desobediente a Dios. O sea, el ser desobediente a Dios, el ser rebelde a Dios, tenemos que tener cuidado, porque podemos adquirir un espíritu inmundo en nuestras vidas. Es algo tremendo, algo muy fuerte. Veamos 1 Samuel 16. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Es tremendo ese versículo. Y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? De Jehová. De parte de Dios. O sea, es algo fuerte, muy fuerte. Por desobedecer a Dios, por ser rebeldes a Dios. Imagínense que Dios mismo nos mande un espíritu inmundo a nuestras vidas. ¡Wow! Es algo muy fuerte, algo muy tremendo. O sea, no tenemos que ser desobedientes abiertamente a Dios. No tenemos que ser rebeldes a Dios de esa manera, abiertamente o conscientemente. Podemos atraer esto, un espíritu inmundo a nuestras vidas. Dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. O sea, puede venir un espíritu inmundo, un espíritu malo de parte de Dios a atormentarnos si nosotros nos rebelamos en contra de Dios. Si nosotros somos rebeldes a su palabra. Si nosotros somos desobedientes a su palabra. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué? Se apartaba de él porque había alabanza a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado con nuestra rebeldía hacia Dios. No tenemos que ser rebeldes hacia Dios. Tenemos que, si conocemos la palabra, tenemos que obedecer la palabra. Y si no la conocemos, tenemos que leerla y conocer de la palabra para no ser desobedientes a Dios. Ahora sí que ni consciente ni inconscientemente. De ninguna de las dos cosas es bueno ser desobedientes a Dios o ser rebeldes para con Dios. Si no conocemos la palabra, debemos leerla, debemos estudiar la palabra para conocer y saber lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios quiere que hagamos, para que de esta manera no nos convirtamos en rebeldes en contra de Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a deshacernos de todo espíritu inmundo, que nos limpies y que nos ayudes a reconocer todo espíritu que no viene de ti para hacernos daño y de esta manera poder echarlo fuera de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, queremos ser dignos de tu santa presencia y de tu amor. Ayúdanos a vencer al enemigo y aún todo espíritu inmundo que se ha escondido. Ayúdanos a descubrirlo y echarlo fuera de nuestras vidas y de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú nunca has invitado al Señor Jesús a tu vida y no tienes al Señor Jesús como tu Señor, tu Salvador, hoy es tiempo de que lo hagas. Es un momento de que lo hagas. ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu cabeza y repites conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, te pido que perdones mis pecados y mi maldad. Límpiame con la sangre de Jesús. Hoy te ruego que me adoptes como tu hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has reconocido que tienes un espíritu inmundo, un espíritu familiar, un espíritu heredado en tu vida, échalo fuera de tu vida. El Señor Jesús ha entrado a ti y ahora puedes pedirle que te ayude a echarlo fuera. ¿Por qué no oras y le pides que te ayude a echarlo fuera y le ordenas al espíritu, a los espíritus inmundos que se vayan de tu vida en el nombre de Jesús? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Le ordenamos ahora en el nombre de Jesús a todo espíritu inmundo, todo espíritu familiar heredado, o que he permitido que entre sin darme cuenta, que salga de mi vida y de mi familia. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de rencor fuera. Espíritu de enojo fuera. En el nombre de Jesús. Espíritu de desánimo fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Espíritu de muerte fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de suicidio, de homicidio, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Señor, trae libertad a mi vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Cristo Jesús.